Bien, pues con la puntualidad con que nos caracteriza, tengo la alegría de presentar esta mañana a José María Barrio, maestre, que nos va a hablar de la gran dictadura del relativismo, propuesta filosófica. Me vais a permitir que diga tres cositas antes y luego le presento, pero muy breve. La primera es que no sé si habéis reparado, o quizá sí, en que el mundo de hoy no ha superado al primer Descartes, el de la duda absoluta. Luego vino el segundo Descartes que salió de la duda. Pero mucha gente vive hoy en el armario de la duda y no sale de él. Tanto con salir de los armarios, este es un armario blindado. La segunda cuestión, tan breve como la anterior, es que yo creía que Aristóteles llevaba razón cuando hablaba de que el ser humano tenía una aurexis, una tendencia absoluta a la afirmación. Creía yo. Pero resulta que hoy la no asertividad, por tanto la no afirmación, y menos aún la afirmación absoluta, es el lugar natural de mucha gente. Mucha gente vive cómoda en la perplejidad. Hay muchas formas de no afirmación. A mí me parece que un reflejo de eso es el auge del budismo. Entonces todo este orientalismo puede tener este vínculo. La nada, el vacío. Y además, la gente le parece que es estupendo, porque es más democrático y más objetivo. Hay una especie de apología. El ser asertivo es de mal gusto. Eres dogmático, afóbico. Hay que ver qué exagerado eres. Y por último, una anécdota de anoche. Al entorno de esto. Anoche tuve la oportunidad de cenar con una persona que aseguraba que para él no existe la certeza, pero no la certeza es subjetiva. Cada uno tiene su horizonte de subjetividad. Pero de ahí no se puede pasar a la afirmación de nada. Cuando le pregunto, sobre todo, si a él le parece que en el fondo Hitler no podemos decir si fue bueno o malo, pero nos quedamos con una duda subjetiva. Sí. A mí me parece malo, pero ¿y cómo lo demuestra? No demuestra nada. No se puede demostrar nada. Bien, como no se puede demostrar nada, habrá otro que piense que Hitler fue muy bueno, porque también es una subjetividad, una afirmación subjetiva. Y así estamos, ¿no? A mí me da vergüenza, y ya termino antes de presentar, esta situación. ¿Sí? Así que, con la esperanza segura de que José María Barrio nos va a ilustrar mucho sobre esto, me permito decir unas cuantas cosas exteriores, aunque yo lo conozco y quiero desde hace mucho tiempo, aunque nos hayamos visto poco. Es muy bueno. Doctor en Filosofía con premio extraordinario y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid.
Amplió estudios en Münster, Alemania y Viena, Austria. Pertenece también al extinto cuerpo de profesores agregados de bachillerato. Ha publicado 38 libros, más de 80 colaboraciones en obras colectivas y más de un centenar de artículos en revistas especializadas en temas filosóficos y educativos. Entre sus libros destacan El balcón de Sócrates, Elementos de antropología pedagógica, La gran dictadura, Anatomía del relativismo, El dios de los filósofos, La innovación educativa pendiente, formar personas, Homo adolescens, elementos para una teoría antropológica de la educación. ¿Es adolescens o adolescens? ¿Y por qué adolescens? ¿De dónde viene eso? La traducción más literal sería adolescente, pero no es un tratado sobre adolescente. No, pero sería adolescens. El nombre como adolescente. Como aquí está puesto adolescent, te pregunto si no será adolescents. No, es adolescente. ¿Por qué no sabe hoy latín ya? Bueno, metafísica para gente corriente, cristianismo, Europa, libertad, el papel de la verdad en política para que la escuela, Europa en reinicio. Como veis, es un humanista. Ha traducido trabajos de varios profesores alemanes, en especial 3 libros de Robert Spemann: Ética, política y cristianismo, El rumor inmortal sobre Dios y el mundo. Sus investigaciones y publicaciones se centran principalmente en los ámbitos de la filosofía ética, antropología y teoría de la educación. Y para concluir, durante 8 años ha sido profesor de ética del servicio público en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Es profesor visitante en las universidades de Piura, Perú, La Sabana, Colombia, Los Andes, Chile, Austral, Argentina, y Gast profesor invitado, en la de Eichstätt, Ingolstadt, Alemania. También ha sido profesor invitado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Madrid. José María, muchísimas gracias por estar aquí y tienes una horita para exponer lo que quieras. Muchas gracias a ti por la invitación a conversar con ustedes sobre este asunto que más o menos se parece al título de un trabajito que publiqué hace unos 10 años, que se titula La gran dictadura. Bueno, la verdad es que la idea fue del editor, un poco para hacerle un guiño, me imagino, a la famosísima película de Chaplin, El gran dictador. Pero bueno, un poco tiene que ver el libro con la película. Algo sí, pero no mucho. En cualquier caso, más o menos es un intento de comprender esta expresión que, como saben muchos de ustedes, probablemente todos, pues no es mía, sino de Benedicto, el Papa emérito, que habló mucho de esta cuestión. La dictadura del relativismo. Y yo creo que la primera vez que la escuchamos todos, casi todos, bueno, al menos yo, pues nos produjo una cierta perplejidad, porque realmente es una expresión un poquito paradójica, ¿no? Al menos si uno la compara con, bueno, pues con el imaginario dominante, en el cual más o menos, pues precisamente las personas que tienen convicciones, personas que se atreven a afirmar, como decía Carlos ahora, bueno, pues son talibanes potenciales, ¿no? Y desde luego, claramente, ¿verdad? Pues, bueno, vulnerables a la tentación del dogmatismo, de la intolerancia, todo lo contrario de lo que puede ser. Bueno, y justamente el relativismo se ve como, bueno, pues como un
cierto defensa inmunológica contra el dogmatismo, contra el absolutismo. No, relativo es lo contrario de absoluto, ¿no? El relativista, por lo tanto, es, digamos, el que con más contundencia se opone a una cosa horrible. Bueno, y claro, pues una expresión que pone en conjunción justamente el relativismo con la dictadura, con la actitud dictatorial, pues más o menos en ese imaginario claramente resulta un poquito chocante. Y sin embargo, yo creo que el Papa emérito pues, ha argumentado con mucha solidez, con mucha contundencia, que esto realmente es así. Desde luego, para hacer una exégesis que él entiende detrás o debajo de esta expresión que él ha acuñado, pues habría que preguntarle a él. Y él, pues en varios escritos, pues ha señalado esta idea, ¿no? Es decir, con el pretexto de la tolerancia se está desde hace ya bastante tiempo imponiendo algo parecido a un pensamiento único que es profundamente intolerante. La verdad es que en el momento en que el Papa emérito decía estas cosas, pues ya era bastante visible el sentido que él trataba de expresar, ¿no? Con esta expresión. Pero me parece que a día de hoy esto es todavía mucho más patente e innegable. Desde luego para cualquiera que está en la universidad, por lo menos en mi universidad. Yo creo que esto es un fenómeno generalizado en la universidad pública, la universidad de titularidad estatal, pues esto es patente, ¿no? Es decir, desde hace ya bastante tiempo, pues las universidades de titularidad pública, Carlos lo conoce bien, aunque ya lleva tiempo fuera, pero esto es un fenómeno no de anteayer, esto ya se viene gestando. Pero lamentablemente es un fenómeno creciente. Se ha poblado de agencias de todo tipo encargadas de velar por todo tipo de correctness, o como se diga eso en yanqui, ya no sé yanqui, correcciones políticas, éticas, académicas, pedagógicas, de todo tipo. Y bueno, pues llenas de gentes que se arrogan o se intitulan, digamos, con la autoridad pues para decidir de qué se habla en la universidad pública y de qué no se habla. Y de las cosas de las que se puede hablar, pues qué hay que decir y qué hay que callar. Y desde luego gente que reparte pues carnets de demócrata o de homófobo como si de gulas o de anatemas se tratase. Cosa que resulta un poquito incongruente en una universidad de titularidad pública como la mía. Pero esto es una cosa ahora mismo completamente normal, habitual y aceptada por media humanidad. Yo creo que ante este hecho, y quizá otros análogos, ya se hace patente e innegable el sentido pues, que Benedicto le daba a esta expresión. Yo he intentado en este libro, pues, bueno, hacerme yo mismo una explicación del sentido de esto. Por supuesto, teniendo en cuenta las cosas que ha dicho Benedicto, pero yendo también un poco, bueno, pues, confrontándolo también con mi propia experiencia. Vamos a ver.
si la verdad no existe, que es lo que pretende el relativismo, o en caso de que exista, es completamente infranqueable para la razón humana, esto es más bien lo que proponen los escépticos, ¿no? Que son, como quien dice, primos hermanos de los relativistas, aunque no dicen exactamente lo mismo. Más o menos en relación al concepto de verdad, pues dicen algo parecido a lo que, por ejemplo, los ateos dicen en relación a Dios. Dios no existe. Los agnósticos dicen, bueno, puede que exista, puede que no exista, pero en ningún caso tenemos acceso cognitivo, podemos salir de dudas, ¿no? Bueno, pues algo parecido a una diferencia análoga que se puede establecer entre el relativista que dice, la verdad no existe, y el escéptico que dice, bueno, no podemos salir de dudas, o sea, no podemos, como decía Carlos, afirmar nada. Esta última actitud, también lo señalaba Carlos, ¿verdad? Pues hoy en día es vista como un síntoma intelectualmente saludable. Ya incluso se ha acuñado desde hace mucho tiempo la expresión sano escepticismo. Cuando eso es un oxímoron, un hierro de madera, es una contradicción. Los lógicos dirían inadyecto, pero es una contradicción. O sea, realmente afirmar es estar firme. Y no afirmar, eso es lo que significa en griego el verbo skeptomai, que es de donde deriva la palabra escéptico o escepticismo, pues es justamente estar infirme. Y eso en latín se llama con un nombre, que es infirmitas, que es lo que nosotros traducimos como enfermedad. La mente que no es capaz de afirmar está infirme, no está sana, está enferma. Me parece a mí, puede que esté muy equivocado, pero yo soy un logomaníaco, yo soy un absoluto obseso de las palabras y del sentido de las palabras. Y se me abren las carnes, ¿verdad?, cuando hay gente empeñada en desguazar la semántica de las palabras y hacer que signifiquen todo o casi todo para que sean etiquetas retóricamente monas y presentables. No, mire usted. Me parece que las palabras tienen un valor semántico en la medida en que significan algo, no cualquier cosa, sino algo concreto. Es evidente que en una lengua viva, pues al sentido originario para el que se acuñaron, pues lógicamente se pueden ir añadiendo otros sentidos con el uso del lenguaje. Pero una cosa es, digamos, la flexibilidad semántica a la torsión que puede tener una palabra en cualquier lengua viva para incorporar, insisto, nuevos sentidos que ayuden a reflejar nuevas realidades. Y otra cosa es hacerle decir a una palabra justo lo contrario de aquello para lo cual fue acuñada. A mí me parece que eso no contribuye a la claridad, sino todo lo contrario. Un ejemplo clarísimo de esto es lo que se ha hecho con la palabra matrimonio. No solo en España, pero en fin, yo no voy a hacer ninguna... Eso es un ejemplo para mí bastante paradigmático de lo que quiero decir. Que ahora mismo se le llame matrimonio a exactamente lo contrario de aquello para lo cual se acuñó la expresión matrimonio en latín, que significa matris munere, defensa de la maternidad. Bueno, perdón por... A lo que voy es que... la verdad es que se me ha ido la cabeza. Pero... sí, esto, ¿no? O sea,
Si la verdad no existe, como dice el relativista, o en caso de que exista es infranqueable la razón, como propone el escéptico, pues en último término, en los conflictos, por ejemplo, los conflictos de intereses, pues ¿quién es el que se lleva el gato al agua? Como se suele decir en castellano. Pues no el que disponga de mejores razones, sino sobre todo el que grita más, el que insulta mejor, el que es capaz de exhibir etiquetas retóricas más monas. Por ejemplo, el que es capaz de hacerse totalmente con la imagen de progresista, que es la etiqueta, digamos, retórica por antonomasia ya desde hace un tiempito. Bueno, podría ser la contraria, me da igual. El problema está en que en muchos discursos, muchos debates, sobre todo el llamado debate público, pues la argumentación en el fondo se suplanta por intercambio de cromos o de etiquetas retóricamente presentables, que en el fondo sirven no para aducir ninguna razón, ni mucho menos para respaldarla argumentalmente, sino sobre todo para taparle la boca al incauto, digamos, oponente. Y lamentablemente esto es lo que se ve en muchos debates, sobre todo en el ámbito del debate público, ¿no? Pues que la gente no se escucha, sino que van allá pues, a soltar su rollo, caiga quien caiga, teniendo preparadas, pues ya digo, pues, en todo caso, pues, algunas etiquetas retóricas, fundamentalmente con el propósito de cerrarle la boca al discrepante, a desacreditarle, no lo que dice, sino a él. Claro, esto es la muerte de la discusión racional. Y esto está llegando, mejor dicho, ha llegado y ha tomado posesión de la universidad, de la academia. A mí me parece que esto es dramático y pone claramente en relieve que el Papa no exagera nada, el Papa emérito, cuando habla de esto. Vamos a ver, les voy a poner, si me lo permiten ustedes, una referencia personal de mi propia experiencia, pero creo que, bueno, y les ruego que me perdonen por esto. Creo que Carlos me entenderá muy bien, aunque él es un poco mayor que yo y a lo mejor no pilló la situación que yo voy a relatar pues exactamente con los mismos matices, pero me imagino que con matices relativamente parecidos. Cuando yo hacía la carrera de filosofía en la Universidad Complutense, que conoce muy bien, pues la verdad es que ser una persona cristiana, vamos, yo soy cristiano, católico, nunca, vamos, he presumido de semejante cosa porque me parece absurdo presumir de una cosa que es un regalo, ¿no? Yo no tengo ningún mérito en eso. Pero desde luego es algo de lo que todavía no he encontrado ninguna razón seria para avergonzarme. Tengo muchas razones para avergonzarme, pero sobre todo de no ser suficientemente cristiano, no de serlo. Pero bueno, pues evidentemente pues uno intenta ir con la verdad, vamos, por lo menos con sus convicciones por delante y creo que nunca eso lo he ocultado, aunque evidentemente me parecería absurdo, insisto, presumir de ello. Bueno, pues mucha gente cuando percibía esto pues me decía cosas del tipo, bueno, ¿y qué pinta un chico como tú en un sitio como este? Esto es una facultad de filosofía. Y la verdad es que es una pregunta un poco retadora, pero es un reto que yo acogía, digamos, cordialmente, porque es algo que indudablemente te obliga a pensar sobre muchas cosas y sobre ti mismo en serio. Y creo que esa pregunta me ha hecho pensar bastante. Pero indudablemente era un reto,
sea, era un desafío. O sea, realmente, si tú te dedicabas a la filosofía, pues sé usted, ser católico. Y además, intentar serlo, digamos, con todas las consecuencias. Es modestamente mi caso. No simplemente, pues, ponerse una etiqueta más, ¿no? Pues esto realmente era incomprensible para mucha gente, muchos colegas. Yo creo que esta situación ha variado, bueno, ha variado un poco, yo diría en las últimas décadas, no sé si decir los últimos 20 años, por decir algo. Ahora mismo, pues cuando la gente se entera de que eres católico y tal, pues mucha gente reacciona más o menos, oh, qué cosa más curiosa, un católico, qué interesante. Ah, fantástico, tiene que haber de todo, ¿no? Vivimos en una sociedad plural, pluralista, tal, pues eso contribuye a nuestra variedad, al folclore, a darle colorido, ¿verdad? Pues a los panoramas fantástico, oye, pues cada uno tiene sus manías, nosotros tenemos unas cuantas manías un poquito extravagantes, pero bueno, pero cada uno tiene derecho, en la sociedad pluralista, pues a tener sus manías, aunque sean un poquito extravagantes. Bueno, te llevas un crucifijo, pues es un amuleto, tal. Pues hay gente que se cree lo de las rayitas de la mano, tal, o lo del martes y 13, tal, cosa que realmente hace falta echarle un puñado de fe, vamos, para creerse semejante cosa. Pero, oiga usted, pero vivimos en una sociedad libre, y aquí cada uno se apunta a su manera, pues fantásticamente. Todo eso es extraordinario, porque era colorido y variedad la cosa. Estupendo. El problema está en cuando tú intentas mostrar que aquello en lo que tú crees es verdad. Cosa que yo me malicio, que no se creen seriamente muchos de los que van que le lean las rayitas de la mano, lo del martes y 13. A lo mejor sí, pero yo tengo mis dudas de que alguien pueda razonablemente creerse semejantes. Los alemanes tienen una expresión verdaderamente curiosa, Aberglauben. Es un término alemán cuya traducción al castellano literalmente sería pero fe, pero en sentido adversativo, o sea, es lo contrario de la fe. Bueno, pues esa es la palabra que usan para referirse a una superstición irracional, una superchería. Eso es Aberglauben. No es una forma, digamos, exótica de fe, o de fe un poquito extravagante o alternativa, no, no. Es lo contrario de la fe. Eso es la superchería. Realmente, para creerse lo del martes 13, no es que haga falta tener mucha fe, no. Es que lo que hace falta es anular la razón. O sea, cancelar completamente la razón. Me parece que es muy interesante esa expresión y creo que es muy justa, muy realista. El problema es ese, que claro, cuando tú dices, bueno, realmente, oye, es que aquello en lo que yo creo no tiene el mismo régimen que lo del amuleto o lo de las rayitas de la mano. No, mire usted, yo creo que esto es verdad y además creo que es verdad de forma incondicional. Se dice, y creo que con razón, aunque yo haría una matización, que los cristianos tenemos que ser mártires, en sentido griego de la expresión, testigos, lo que significa en griego mártir, dar testimonio de nuestra fe. Yo modestamente, y por favor, si digo alguna barbaridad me corregís, yo creo que un cristiano no está llamado a dar testimonio de su fe, sino de la verdad. O si se quiere
decir de forma más rigurosa. Aquello que yo testifico es mi fe en que algo es verdad con completa independencia de mi fe. Créalo yo o no lo crea. Mire usted. En el fondo, todo el que está convencido de que algo es verdad, de lo primero que está convencido es que si eso es verdad, no es porque yo lo diga. Es más, seguiría siendo verdad aunque yo dijese lo contrario. Por tanto, si esto es verdad, es además, e incluso a pesar mío, a pesar de que lo diga yo. Esto es de lo primero que está convencido, todo el que está convencido de que algo es verdad, o de la verdad de algo. La fe es subjetiva, es mía o tuya. Igual que la certeza, antes lo ha explicado Carlos, ¿no? La certeza, evidentemente, es subjetiva. La opinión es una forma de certeza, si quieren ustedes, un poquito atenuada, ¿no? Porque es una cierta certeza, es una convicción, pero que admite la cláusula, digamos, el temor de que podría haber otra opinión distinta, mejor acreditada que la mía. Pero hasta cierto punto, el que opina es algo que tiene por verdadero eso que opina, ¿no? Pero la opinión es subjetiva, es de alguien, es de quien la expone, ¿eh? Es mía o tuya, mientras que la verdad no es ni mía ni tuya, no es de nadie. Todos esos otros estados subjetivos sí que son, por eso se llaman así, un sujeto, ¿no? El yo o el tú que los expone la opinión, igual que la duda es mía, igual que el error es de quien lo comete. La fe es de quien, pues de quien la tiene, de quien se crea, pero la verdad no de usted. Justamente lo interesante de la discusión, creo que en el fondo lo que trata de poner de relieve Benedicto con esta expresión, bueno, y con muchas de las cosas que ha dicho y escrito, ¿verdad? Pues a propósito de esta expresión, del sentido que le da, pues efectivamente es esto, ¿no? El gran problema del relativismo es que cancela la racionalidad discursiva. Y la razón humana es discursiva, en un doble sentido, creo. Primero, que va paso a paso, eso es lo que significa en latín la palabra discursus. Cursus es carrera, es un proceso en el cual hay un inicio, hay una meta final de ese proceso y unos pasos intermedios que uno tiene que cubrir entre el comienzo y el final de ese proceso para alcanzar, para lograr su término. Bueno, es evidente que nosotros como seres racionales somos capaces de verdad. Bueno, evidente, no lo sé, para mucha gente no lo es. Para mí, creo que la razón es una capacidad de conocimiento. Evidentemente, la razón también puede servir para contar votos, o para contar dineros, o para contar liques. ¿Eh? Me gusta. Eso. Hay gente, y lamentablemente la universidad está llena de gente que piensa que la razón solo se puede usar en serio para esas tres cosas. Para contar. No digo yo que eso no sea un uso incluso muy serio de la razón. Lo que sí digo es que si la razón humana solamente sirve para eso, no habría una diferencia muy sustantiva entre ser un ser racional y ser un chimpancé con pantalones, en mi modesta opinión. Por eso no quiere decir que eso de contar, bueno, fíjense ustedes los calculadores de Oxford, ¿no?
de los primeros gremios académicos, que fue una de las primeras universidades de Oxford, pues eran unos tipos que se dedicaban a contar, los calculadores. O sea, que es una cosa muy seria, no quiero decir mucho menos nada en contra. Lo que sí quiero decir es que además de para contar, también la razón sirve para conocer. En la medida en que la razón es discursiva, aunque sea capaz de verdad, porque claro, conocimiento, o sea, un verdadero conocimiento tiene que ser un conocimiento verdadero. Si conocer no es reconocer lo que las cosas son en verdad, evidentemente dentro de los límites de la razón humana, que es limitada porque el ser humano también lo es. Evidentemente nosotros no podemos conocerlo todo, ni podemos conocer del todo lo que conocemos. Siempre es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Y por eso tiene mucho sentido la filosofía, que consiste en aprender a echar de menos el conocimiento, a buscar la verdad, a buscar el saber. Eso es lo que significa en griego esa palabra, filosofía. Pero, aunque no podamos conocerlo todo y del todo, no podemos agotar toda la verdad. Algo de ella sí que podemos acotar con C, si somos seres racionales. En tanto que seres racionales somos capaces de verdad. Wahrheitsfähig, dicen en Alemania. Pero en tanto que nuestra razón es limitada, también somos capaces de error. También la razón es falible. Podemos equivocarnos, podemos dar un mal paso en ese cursus, en ese discursus. Creo que eso es una primera comprensión de lo que significa que la razón humana es discursiva. O sea, que va poco a poco, paso a paso. También esto de que la razón es discursiva tiene un significado para mí muy claro. Y es que nosotros aprendemos a pensar tomando partido, como antes decía Carlos, en discusiones. Buscando mejores razones para exponer y para respaldar lo que nosotros exponemos, nuestra opinión en una discusión, razones que sean más sólidas que las razones contrarias. Creo que esto es una experiencia en la que todos nosotros nos podemos, de una forma u otra, reconocer. Hemos aprendido a pensar sobre todo leyendo, leyendo y tratando de entender y preguntándonos, ¿qué dice esta persona? ¿Por qué lo dice? Y si es verdad. Y contrastándolo pues, con otras cosas que a lo mejor sobre el mismo argumento pues, hemos leído en otros autores. O incluso en discusiones, pues también orales. O sea, confrontando nuestra opinión con cosa que, por cierto, es algo que siempre hacemos con nuestros amigos. Esto creo que uno de los síntomas más, más fehacientes de una cierta crisis cultural que yo creo que está haciendo claramente eclosión en Europa es la cantidad de ecos peyorativos semánticamente que se han adherido a la palabra discusión. Esto de discutir a mucha gente se le antoja más o menos sinónimo de enemistarse con alguien, de malquistarse con otra persona. Y esto es delirante. La universidad nació en Europa hace casi 9 siglos, fundamentalmente para ser un espacio adecuado a la discusión racional. Y esa era la actividad fundamental, la disputa
disputatio. La mayor parte de la literatura académica que se conserva de aquella época tiene el formato de cuestiones disputatae, cuestiones discutidas. Los que fundaron la universidad tenían una idea realmente muy positiva, yo diría casi eminente, de la discusión. Y yo creo que para cualquiera que abra un poco los ojos es patente e innegable que los grandes progresos de la cultura, de la historia de la humanidad, han sido posibles fundamentalmente gracias a la discusión. Gracias fundamentalmente a que hemos sido capaces de corregir errores anteriores, de enmendar, digamos, desaciertos que fundamentalmente se han puesto de relieve en discusiones serias. Repito que para mí es un indicio realmente muy significativo, digamos, de una crisis cultural de grueso calibre. El hecho de que se haya abierto entre nosotros esa visión tan sumamente peyorativa de la discusión racional. Aristóteles en la política dice que discutir es lo que hacen los amigos y lo que les hace amigos. Bueno, es evidente que alguna vez, por excepción, puede haber alguna discusión que acabe a borrazos. Alguna vez. Pero es la excepción. Lo normal, y además como realmente se lo pasan mejor los amigos, es, oiga usted, discutiendo sobre los asuntos que les importan, contrastando su punto de vista. ¿Y tú esto cómo lo ves? ¿Y por qué lo ves como lo ves? ¿Y yo cómo lo veo también? Muchas veces, en la mayor parte de los casos, no vamos a discutir buscando convencer a nuestro interlocutor. Sencillamente disfrutamos compartiendo el interés por algo que nos resulta interesante y contrastando, porque eso enriquece muchísimo, pues el modo de verlo que tiene cada uno. A lo mejor alguna vez sí que tenemos la comezón de que a lo mejor de alguna discusión pues tenemos que acabar convenciéndonos o acordando algo. Es evidente que hay algunas discusiones humanas, pero yo diría que es un sector minimésimo de la discusión humana, es lo que podríamos llamar negociación, ¿no? Pues que es razonable tener de ella pues la expectativa de que acabe en un consenso, en un acuerdo, en, no sé, pues una firma y una fotito de familia, este tipo de cosas, pues tiene sentido esperarlas en algunas discusiones políticas, no en todas, ni en la mayoría, ni en las más interesantes, me parecen, pero en algunas sí. Algunas discusiones cuando hacemos negocios, pues claro, algunas discusiones jurídicas, pues de luego la discusión académica, yo diría que en un 99%, bueno, no tiene ningún sentido. Una discusión racional presta un servicio impagable. Y creo que esto también es una cosa que nos enseñaron los socráticos, o sea, los que inventaron el gremio filosófico, Sócrates. Bueno, hay filósofos presocráticos, pero todos los que se han asomado al gremio este, pues saben que en serio, no sé qué pensará Carlos, pero en serio, la filosofía empieza con Sócrates. Y luego ya con Platón, que es discípulo de Sócrates, y Aristóteles, que a su vez es discípulo de Platón. Por tanto, de cierto modo, nieto intelectual de Sócrates. Pues estos señores nos enseñaron a pensar con rigor y a discutir en serio. Y son los que han producido, en mi modesta opinión, junto con el cristianismo, los mejores resultados culturales en Occidente. Pero nos han enseñado una cosa, y es que realmente lo
lo esencial de una discusión, una auténtica discusión, no es el eventual acuerdo, que ya digo, será muchas veces, bueno, será una excepción, sino, oye usted, la clarificación de las posturas que comparecen en esa discusión. Si una discusión sirve para eso, para aclarar las posturas, las distintas posturas, y para armarlas bien argumentalmente, y para contrastar los argumentos, para ponderar, para medir, para sopesar su valor de verdad, pues eso es un saldo, eso es un rendimiento impagable que tiene una auténtica discusión. Yo creo que en filosofía esto lo sabemos. No sé, creo que se podrían contar con los dedos de una mano y sobre ellas bastantes aquellas discusiones filosóficas que han logrado zanjarse en un acuerdo. No sé qué diría Carlos, pero Luis, que también sabe esto. Pero a mí me parece que son creo que alguna ha habido, creo que alguna ha habido, pero es realmente hay que buscarlas por lupa. Esto es una cosa que es lógico que a mucha gente, sobre todo que se asoma por primera vez en la filosofía, le desazone un poquito. El espectáculo que ofrece el gremio, ¿verdad? Pues que, no sé, parece un campo de batalla cubierto de cadáveres de gente que se ha dejado la vida, ¿verdad? Pues buscando argumentos contundentes que zanjen una discusión. Pues mire usted, ¿no? Eso ya en el mismo Sócrates, bueno, por la pluma de Platón lo sabemos, claro. Pues sabemos que seguimos, en este gremio, seguimos, no hemos hecho otra cosa que continuar la conversación de Platón, de Sócrates. Esas discusiones, vamos, todavía estamos en ellas. Hay un filósofo yanqui, un tipo llamado Huitegea, o como se diga eso en griego, no sé, creo, cabeza blanca. Sí, Whitehair, ¿no? Eso. ¿No? ¿Cómo? Que dice una cosa muy sensata, a pesar de ser yanqui. Y de que toda la historia de la filosofía se podría resumir en una nota a pie de página de los diálogos de Platón. Yo creo que es un pelín exagerado, pero no mucho, ¿eh? Creo que no mucho. Bueno, pues eso es verdad. O sea, ahí seguimos. Llevamos 26 siglos discutiendo y probablemente pues esas discusiones no se zanjen en otros 26, vamos, si llega a verlos. Bueno, pues ¿por qué? Porque son problemas de una envergadura muy grande, de una gran complejidad, de una gran profundidad y de una gran dificultad. Claro que sí. Bueno, claro, hay mucha gente que pues, realmente esto, comparado con otras ciencias, que como decía la famosa Zaptula, ¿no? A ver, ya las ciencias avanzan, que es una barbaridad. Pues de luego será otra ciencia, la filosofía, la pobrecilla hace lo que puede. Y seguimos, ¿no? Son caminos aporéticos, como dicen los griegos, ¿no? Caminos que por mucho que antes nunca alcanzas, digamos, a una meta final, digamos, ya está zanjada la discusión, ¿no? Pero es interesante recorrerlos, muy interesante, aunque nunca llegues a una solución definitiva. Cualquier paso, aunque sea un pasito de bebé, cualquier logro, digamos, en aclarar un poco más una cuestión o formularla quizá de otra forma, teniendo en cuenta a lo mejor otros nuevos datos que a día de hoy pues, podemos ver, quizá los griegos no veían tanto, aunque sean pasitos de bebé, es importantísimo porque son problemas de tal importancia, de tal envergadura humana, de tal alcance, que aunque sea una pequeña luz, pues a lo mejor vale mucho más. Bueno, esto, pues que 50
hecho de que, no sé, pues de que en la galaxia pues haya 7, 9 o 25 planetas, pues es una cosa interesantísima, por supuesto, para los astrónomos y a lo mejor también para los que no son astrónomos, que son aficionados, pero hasta cierto punto es una cuestión que nos aplica a los que estamos aquí, pues relativamente, bueno, quizás nos aplique mucho, pero yo no veo que nos aplique muchísimo. Y se me va cualquier cuestión filosófica. Es un tema que nos salpica de arriba abajo a todos. Bueno, en ese sentido a mí me parece que, y esta es un poco la propuesta filosófica, no sé cómo. Carlos me invitaba a que yo hiciera una propuesta filosófica. No sé si soy capaz de hacer una propuesta filosófica. Entre otras cosas, bueno, también porque tanto la cuestión de la verdad, evidentemente, es un tema de un interés filosófico, vamos, creo que no hace falta muchísima argumentación para ver el alcance que tiene esto, ¿no? Pero igualmente el tema del relativismo, aunque pueda parecer ultramoderno y súper progresista y tal, es esto, bueno, esto es más viejo que la tabla, vamos. O sea, Aristóteles ya se confortó con... Y además, relativistas, oye usted, bastante más heavy, como dirían los muchachetes, que muchos de los relativistas, digamos, más a calzón caído que uno puede encontrarse hoy en día. O sea, uno, por ejemplo, no sé, uno lee a Gorgias o uno lee el diálogo de Platón, así titulado Gorgias, ¿no? Que es, bueno, más o menos evoca pues, una real o supuesta conversación entre Sócrates, el maestro de Platón, y bueno, pues este tío, el tal Gorgias. Se le conoce, ¿verdad?, por el famoso trilema de Gorgias. Es una proposición triple. Primero, nada es. Segundo, aunque algo fuese, sería imposible conocerlo. Tercero, aunque pudiéramos conocerlo, sería imposible decirlo. Yo no me he encontrado, digamos, una tesis relativista más heavy que la de Gorgias, vamos. Bueno, pues, o sea, quiero decir que esto del relativismo tiene también, o sea, no es de anteayer precisamente, ¿no? A los pirrónicos, a los tipos estos de la segunda academia, ¿no? Sidemo, toda esta gente, Aristóteles ya, pues ya se confrontó con esta gente. Y en el fondo, la objeción que él plantea al relativismo me parece que sigue siendo, para mí al menos, casi definitiva, ¿no? Porque en el fondo pone de relieve que es autocontradictorio. O sea, el que dice no existe la verdad, eso que dice lo tiene por verdadero. O sea, lo que está pensando es que es verdad que no existe la verdad. Porque es imposible pensar en algo sin pensarlo como verdadero. De la misma manera que es imposible lo que uno piensa, si no es como precisamente una pretensión de verdad. Pretensión que se cumplirá o no se cumplirá, como suele ocurrir con las pretensiones humanas. No todas estas. Mi opinión, evidentemente, es una pretensión de verdad. Pero esa pretensión se puede lograr o se puede frustrar. Vamos, o sea, hay opiniones que son falsas. El gran problema del relativismo, claro, es que al decir que todo es verdad, es decir, que en el fondo la verdad es una opinión subjetiva, y claro, pues es tan verdadera una opinión como su contraria, siempre que lo sea para el respectivo opinante, es decir, para el sujeto. Pues en el fondo el problema es que
vacía de sentido, hace completamente vacua la noción de error. Y si nosotros no tenemos, de acuerdo con la lógica binaria, es decir, la lógica que tiene como valores lo verdadero y lo falso, no tenemos el contraste para distinguir la verdad de una proposición, por tanto, para distinguirla de su contraria, pues entonces no sabemos qué pensamos. Si usted piensa una cosa y su contraria, usted no sabe lo que piensa. Si usted se contradice, o sea, si usted dice una cosa y su contraria, si usted dice que el ser es y que el no ser también es, pues entonces usted no sabe lo que dice. O sea, la contradicción evidentemente cabe en la dicción. Yo puedo decir una cosa y su contraria. Yo puedo decir, por ejemplo, que un hierro es de madera o que un círculo es cuadrado. Acabo de decirlo. Pero lo que es imposible es que yo entienda lo que digo cuando digo eso, y mucho menos posible es que eso que digo sea, además de mi entender, exista extramentalmente un círculo cuadrado o usted, porque todo lo que hago tiene de circular lo tiene de no cuadrangular, y a la inversa, lo que tiene de cuadrangular es lo que tiene de no circular. Si usted confunde una cosa con su contraria, o sea, si usted se contradice, para Aristóteles el principio de no contradicción es justamente el axioma fundamental del pensar y del ser, el principio lógico y ontológico. Pues entonces usted no sabe lo que dice. Entonces puede decir una cosa y su contraria sin perder el tupe. Y esto es lamentablemente lo que ahora pues, a mucha gente le parece lo más normal del mundo. Y lo que ha canonizado ese palabra infecto que ha sido autorizado hace pocos años por el Oxford Dictionary, ¿no? Los académicos oxonienses pues han acuñado y han autorizado esa palabrita realmente obscena que creo que llaman post-truth o truth, o ¿cómo se dice eso? Es post-verdad. Como diciendo, bueno, vivimos una época en la que algo sea verdad o mentira es una situación que ahora ya nos tiene que salir por un pie, o sea, por media breva. O sea, ahora lo que importa realmente es el relato. El relato. No tanto, por ejemplo, pues las comprobaciones o no sé, las pruebas que usted busca, ¿verdad? Pues ¿no? Sino fundamentalmente pues, los elementos más bien de tipo afectivo, emotivo, emocional, en la configuración de eso que llaman opinión pública, ¿verdad? Pues tienen mucho más valor los elementos emotivos, afectivos, ligados a la imagen, sobre todo a los elementos cosméticos de un relato, de una narración, pues que las comprobaciones o las pruebas que usted busca. Pues esto realmente, esto es volver a la situación de primate, o sea, vamos a ver, no sé, de mono con pantalones, con perdón, bueno, perdón que me he pasado. Esto da para infinito, pero seguro que es muchísimo más interesante lo que ustedes pueden a propósito de esto o de lo que quieran decir. Bueno, tenemos aquí opiniones de los demás, las que han sido de placer. No porque estén de acuerdo en todo, porque Eso estamos aquí. no es la tuya, sino que yo estoy de acuerdo. Pero es para que yo no siga hablando. Así que adelante con el diálogo. Yo voy a apuntar aquí, según vaya viendo. Primero, pues, participar. Luego, para allí,
su nombre, Rodrigo, perdón, Rodrigo Nuncio, es el famoso Nuncio Bopacci. ¿Quién más tuvo? Ana. Aquí corres para aquí para allá. Te voy a dar la primera palabra. No voy a dar. Y luego va por ahí, José María. Muy bien, pues adelante. Carlos. Siempre se ruega que. ¿Te has saltado? ¿Y a quién me he saltado? ¿Me he saltado? Bueno. Ya mismo, porque ya. Es difícil que se me pase a mí. Y pues nada, se nos pide un poquito de brevedad. Como él está muy acostumbrado a la conferencia, pues también tenga la brevedad para que hablemos. Pues adelante y muchas gracias. ¿Quién primero? Comienza Antonio. Dos cosas. Una, me ha gustado oírlo, entre otras cosas, bueno, todo, y no me detengo quizá en lo más importante, pero bueno, yo hace un tiempo que digo, es que ante la situación actual, Sócrates y los sofistas, por favor, es clarísimo, está clarísimo. Y luego después me ha interesado mucho, que también me viene a la mente a mí mucho, lo cristiano, en el mundo actual, en Europa completamente. Eso me interesa mucho, pero ¿cómo no exigimos aún los no creyentes, por ejemplo, el conocimiento de lo cristiano, aún los no creyentes que conozcan qué es lo cristiano? Me viene, y los cristianos también, pues, la fe es un acto razonable. Entonces, pues, es urgente en Occidente esto. No digo más, ¿vale? Pues completamente de acuerdo. A mí me parece que la discusión entre Sócrates y los sofistas, un poco en el entorno de la escuela de Atenas, es una referencia muy interesante para comprender muchos aspectos de lo que nos pasa a día de hoy. Algunos de los que creo que no han intentado comentar aquí y otros, pero realmente es así, ¿no? O sea, el sofista, claro, es el que no el sofos ni el filosofos, ¿no? No es el que ama el saber o el que busca la sabiduría o la verdad, sino el que busca la verosimilitud, o sea, el que busca que algo parezca verdadero. Y ciertamente en nuestro momento un rasgo muy destacado es esto, ¿no? Hace años, en una conversación que tuve con un colega mío, creo que Carlos no lo ha conocido, más joven, me dijo esto, tomando café. Mira, no te engañes. La verdad es lo que vende. ¿Lo qué? Lo que vende. La verdad es que, bueno, el planteamiento ya me lo había encontrado antes, ¿no? Pero lo que me dejó ojo plático es la convicción con la que me dijo esto un tipo que supuestamente es profesor de filosofía. La verdad es lo que vende. Y no puedes entender lo que está pasando ahora mismo en la universidad, no solo en mi universidad, creo que esto es un fenómeno bastante extendido en Europa, digamos en el primer mundo. Y es que, usted, que la universidad se ha vendido al mercado, bueno, con todo este proceso de Bolonia y tal, eso ya es cada día más evidente, ¿no? Y quienes la gestionan, pues no sé si realmente estarán convencidos de ello, pero la gestionan fundamentalmente, oye usted, como si las principales competencias que nosotros tuviéramos que dispensar a las personas que pasan por la universidad fuesen competencias mercantiles. O sea, realmente la única materia digna de figurar en la academia sería la mercadotecnia. Cosa que yo no tengo ningún... Me parece muy bien que se estudie mercadotecnia, ¿no? Si vamos,
creo que además la actividad de vender es una actividad nobilísima, vamos, lejos de mí, ninguna pega a los mercaderes, mucho menos. Pero desde luego creo que la universidad nació para otra cosa. Y está muy bien que haya acogido también la mercadotecnia, aunque a mí me parece delirante que precisamente algunas otras ocupaciones y preocupaciones que, bueno, están perfectamente justificadas en el mundo del mercado, la cuestión de la oferta y la demanda, pues también aparezcan en la universidad. Pero otra cosa es que aparezcan, digamos, como elefante en cacharrería y además poniendo pegas a las materias, digamos, que le dieron acceso a esas otras, que son, oye, ustedes, la universidad no la inventaron mercaderes, ni tampoco ateos ni agnósticos. La inventaron cristianos convencidos que querían entender a fondo lo que profesaban en el credo y lo que leían en la Biblia. Eso es una cosa que cuando se lo digo a algunos colegas míos se cabrean. Yo no me pero es la pura verdad. Bueno, iba a plantearle, intentar siempre, es un tema para mí importante que apasiona mucho lo de ayer. Hablar de dictadura de la escuela, los más perjudiciales de la justicia y la Si hay relativismo ante la realidad de la economía, no basta ya los hechos, simplemente basta, como bien ha dicho el relato, y es siempre quienes más van a sufrir esto son los pobres. Y es la justicia. ¿Qué sentido tiene justicia si no hay realidad de hechos y verdad? Y esto quiero empalmar con algo que cuando he hablado me ha interesado escucharle, y dicen que hablando de universidad, Francisco de Vitoria, de la Universidad de Salamanca, pero la gente no sabe que es de esta tierra, nació aquí, aquí estudió, muy cerquita de aquí, si veis al Museo de la Evolución, ahí es donde él, una de las primeras universidades que hubo. Ahí, el convento de San Pablo estaba en el Museo de la Evolución. Y allí se creó y hubo una de estas cuestiones muy importantes. Y se llegó a, como dices, que ha habido pocas que se ha llegado a un... Y era si eran los indios, eran personas o no, que merecían unos derechos. Y curiosamente, las leyes de Burgos, que han sido muy olvidadas, se hicieron aquí, en el convento de San Pablo, y hubo mucha discusión teológica, filosófica, y se tuvieron que llegar a concreciones y realidades de respeto. Otra cosa fue, como pasa ahí con los derechos humanos, que eso... pero bueno, había decisiones, incluso el mismo Colón vino encarcelado por la reina Isabel, ¿no? Un poco antes. Pero había realidades y hechos, era la dignidad, era la justicia, era la verdad de los pobres, de los indios. Y esto dicen que es la primera declaración del mundo de derechos humanos, con reglamentos y órdenes que había que cumplir. Y esas son cuestiones que se adelantaron 5 siglos. Que hoy parece ser, en el tema de los derechos humanos y de la justicia, que va a estar mis deseos en la categoría de verdad, y no los hechos y la realidad. Esto quería cambiar. Sí. Yo en este librito intenté mostrar que el relativismo es, por un lado, un expediente muy eficaz para la pereza mental. O sea, realmente, si cada uno tiene su verdad, pues lo que impone la lógica es que se acabó la discusión y cada uno se lleva puesta su verdad a su casa como un sombrero y, bueno, y Santa Pascua. Creo que también se puede decir algo parecido en relación a lo que usted menciona. O sea, el relativismo también es una excusa, un pretexto aparentemente muy eficaz para la sinvergonzonería. O sea, si vale lo mismo 8 que 80, y cada uno tiene su verdad, además de dejar de pensar,
tenemos una excusa perfecta para dejar de actuar en serio y buscando la justicia. Entre otras cosas porque la verdad, esto lo dice Aristóteles y yo estoy de acuerdo, la verdad es una forma de justicia. La verdad es hacer justicia a la realidad, diciéndola como es. Es ajustar mi lenguaje, mi decir, mi logos a lo que la realidad dice siendo. Esa es la noción que Aristóteles tiene de verdad, lógica, adecuación, ajuste, el entendimiento de la cosa. Esto desde luego no responde a lo que usted ha planteado, pero creo que da una pista muy interesante para empezar a responderlo en serio. O sea, lo primero que tenemos que hacer para empezar a preocuparnos por la justicia es empezar a preocuparnos por la verdad. Bueno, no digo que una cosa antes que la otra, creo que ambas simultáneamente, porque en el fondo creo que no sé si se puede decir que son lo mismo, pero son, a ver, es una forma de justicia. Yo creo que eso es. Rodrigo. Intuyo que todos tenemos la experiencia frustrante de intentar dialogar, discutir con conocidos sobre temas argumentando. Pero creo que es un error, porque si es verdad que está implantada la dictadura del relativismo, esa vía de acercarnos a la verdad y a la justicia tiene muy poco recorrido. Creo que el recorrido hoy en día en una sociedad relativista tiene que pasar por la vida. Porque si los argumentos se puede jugar con ellos hasta el oxímoron, el testimonio de vida, de alguna manera la realidad, mostrarla personal, es lo único que puede, personal y colectivo y comunitario, puede cuestionar, hacer ese interrogante irrenunciable, porque el relativista no es relativista en su vida. Cuando su hijo llora, no es relativista. Desde luego. Y si sales a la calle y te viene un señor y te saca una navaja y le dice, dame lo que llevas, tu reacción no es solo decir, este señor ha hecho su función que para él es buena y justa, tal, aunque a mí no me conviene. O sea, no suele ser tu reacción. Puede ser más bien poner el grito en el cielo y decir, este señor es un chorizo. Y si puedo le llevo a la comisaría. Completamente de acuerdo. O sea, evidentemente no. O sea, el ser humano es un ser vivo. Y la vida, pues evidentemente, es lo que en último término acredita y acredita mejor o peor, claro, porque también puede haber, digamos, incoherencia y tal, ¿no? Pero, bueno, es esperable pensar que la vida, el comportamiento, la presencia y el acontecimiento, ¿verdad? Pues es realmente lo que con más fuerza puede acreditar pues una verdad. Totalmente de acuerdo. Y esto creo que no sé, quienes sean cristianos lo saben perfectamente. Pero me parece que una cosa no quita la otra. Somos seres vivos, pero también somos seres vivos con vida racional. Somos animales racionales. No sé si eso. Seguro que a Carlos no le gusta esa definición, pero a mí me encanta. Animal racional. Creo que es de las cosas mejores en cuanto a definición esencial que se han dicho de lo que somos los seres humanos. Así han dicho animal relacional. También. Pero bueno, esto lo dice Aristóteles antes que yo. También racional. Oye usted, y evidentemente ninguno de nosotros somos razones puras con patas. Nos lo decía Pascal, pues claro que sí. La caña agitada por el viento y todo lo que quiera. Pero digo usted, pero la razón también puede decir algo. Tratar de arguirlo
mostrarlo. Evidentemente yo puedo, claro, que en último término es lo que yo puedo mostrar lo que soy y lo que vivo, pero en sentido estricto, eso no lo comunico. Bueno, me puedo estar equivocando y seguro que me equivoco porque seguro que Carlos diría lo contrario. Pero voy a poner un ejemplo, vamos a ver. O sea, a mí me duele la muela y yo le digo a usted, me duele la muela. Usted puede comprender, puede compadecerse, a lo mejor, si es usted compasivo, de mi dolor de muelas. Pero compadecerse de mi dolor de muelas no es padecerlo. En todo caso es comprender lo que a mí me pasa, pero desde la referencia de otro dolor de muelas que le dolió a usted en algún momento. Y desde luego, mi dolor de muelas me duele a mí, no a usted. Y el suyo le duele a usted, no a mí. ¿Cómo podemos eso compartirlo? Mediante logos, mediante la palabra. Evidentemente, una palabra que es significativa en la medida en que remite también a unas vivencias, pero que en último término son las suyas y no mías, y las mías y no suyas. Esto es muy discutible, pero es lo que modestamente pienso. Muy bien. Lucio. Gracias, porque su ponencia ha sido para mí y para todos, creo, una mina de sugerencias importantes. Añadiría, con respecto del escepticismo, yo diría que Jung decía que era escéptico en filosofía, pero en la vida, con los amigos no era escéptico. Cuando jugaba al billardo, no era escéptico. Ahora, la cultura hegemónica creo que es relativista, es una cultura, creo, que protagonea fundamentalmente, creo. Protagonea porque dice tú tienes razón, yo tengo razón también, aunque diga algo diferente, algo contrario a lo que tú dices, ¿no? Pero tenemos que decidir. Pero puede ocurrir también en la historia del pensamiento, en la historia de la ciencia también, ¿no? Que dos afirmaciones contrarias, contradictorias, tienen razón, pero se puede delatarlo después, pasan siglos. Por ejemplo, el más importante ejemplo en la ciencia, la teoría de la luz, materia o energía, Huygens holandés o Newton en inglés. Eran contradictorios. Después, en 1925, llega el principio de complementariedad de Borg, dice la luz es materia y es energía. Es materia si la observo con una manera, con un instrumento. Es luz si la observo con otra modalidad experimental. Tenían razones ambos, ¿no? Eso me hace pensar a la canción depende, todo depende, de según cómo se mire, todo depende. No, es depende, todo depende, según con qué se mire, todo depende. En algunos casos, ¿no? Un ejemplo. La pregunta es muy simple, no pertenece a este ámbito, pertenece al ámbito de sus intereses, de su formación. ¿Cree usted que, bueno, no pertinente, cree usted que la ética de Spemann puede ser actual ahora, la benevolencia de Spemann puede ser un principio importante en la ética de la postmodernidad o no? Gracias. Muchas gracias a usted. Además, perdone antes de la respuesta. Bueno, no sé si voy a poder responder a esto, pero acabo de terminar ayer precisamente
un libro que me ha encantado de un señor italiano que se llamaba como usted, Nucci Ordine. ¿Es usted? No. Manifiesto a favor de la utilidad de lo inútil. Me ha parecido extraordinario. Bueno, he leído una traducción castellana, pero es un libro que me ha encantado. Recuerdo, siempre recuerdo con favor, con simpatía, mi profesora de liceo de filosofía empezó por decir, mi materia, mi enseñanza es enseñanza de algo que es inútil. Esto es un recuerdo muy. Bueno, la verdad es que, no sé, tengo que reconocer que yo le tengo una gran devoción intelectual a Schliemann. He tenido la suerte de conocerle y tratarle largamente hasta que se murió hace 3 años. Y estoy realmente, en concreto, las cosas que él dice a propósito de la benevolencia, creo que es el libro más interesante que he hecho sobre ética, que se llama Felicidad y Benevolencia. Glück und Wohlwollen. Pues realmente es una cosa extraordinaria. Y creo que, bueno, han logrado una cosa que muchos han intentado, y no sé si han logrado, pero tengo la impresión de que no en la forma tan paladina y tan cabal como lo ha logrado ese libro, ¿no? Que es poner en contacto y ver los aspectos comunes o lo más interesante tanto de la ética aristotélica como de la kantiana, que aparentemente son muy distintas, ¿no? A mí me parece que es un libro lucidísimo y desde luego creo que es capaz de decirle muchas cosas muy interesantes a las personas hoy en día. Especialmente personas que intenten retener la atención un poquito más despaciosa a asuntos que no son nada triviales, ¿no? Es un libro difícil y la cuestión no es nada trivial, pero a mí me parece de una lucidez asombrosa. En relación a lo primero que decía, vamos a ver. Yo, o sea, soy muy partidario del principio de no contradicción. Estoy muy de acuerdo con Aristóteles en que algo no puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido. Y si no se admite eso, es imposible el pensar y es imposible el ser. Ahora bien, eso es perfectamente compatible, y esto creo que es lo que no han visto muchos relativistas, con admitir, yo qué sé, algo puede ser y no ser a la vez, aunque no en el mismo sentido. O algo puede ser y no ser en el mismo sentido, pero no a la vez. Y desde luego, en el espacio que abren estas dos modalidades que acabo de mencionar, entra casi todo el ser, casi toda la realidad. Casi toda la realidad es, como dirían los aristotélicos, per accidens, no per se. Sí, claro, sí, pues, bueno, esto
yo diría esto, o sea, que es verdad que casi todo depende, como dice, pero el problema del relativismo es que dice no que casi todo depende. Si el relativista dijera que casi todo es relativo, yo sería relativista. Pero el problema del relativismo es que dice otra cosa, completamente lo contrario. Dice que todo es relativo, no que casi todo, sino que todo. Y eso, mire usted, es contradictorio. Porque si todo es relativo, pues entonces también será relativo que todo es relativo, ¿no? Y a su vez también sea relativo que todo es relativo. Estamos en un proceso sin infinitum que acaba por no significar nada, porque relativo viene de relación. Y no puede haber una relación real si no hay términos reales y realmente distintos, de tal manera que uno sea relativo al otro. Si usted dice que todo es relativo, pero no dice a qué es relativo todo, está usted diciendo algo que no termina de decir y por tanto que no termina de tener sentido alguno. Es como la famosa frase de Campoamor, la rima preciosa. Este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo tiene el color del cristal con que se mira. Preciosa rima, pero filosóficamente, si es verdad eso que dice Campoamor, que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, pues entonces no será verdad. Aunque ciertamente tampoco será mentira, pero desde luego no será verdad que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Y si todo tiene el color del cristal con que se mira, se supone que ese cristal tendrá algún color. Pero, ¿qué color? Pues el color del cristal con el que se mira el cristal, que en último término será el color del cristal con que se mira el cristal, con el que previamente se miró. Vaya usted a saber que estamos otra vez en un proceso de infinitum, que si es infinitum, pues no termina de colorear ningún cristal originario. Y por esto, o sea, es una frase preciosa que tiene una rima, pero cuando se le pretende extraer un rendimiento que sinceramente yo creo que no da para tanto, y por supuesto cuando se le pretende como un respaldo teórico al relativismo, pues es que se te cae de las manos, ¿no? Pero bueno, nada, adelante. Bueno, pues muchas gracias, José María, por plantear estas cuestiones tan profundas. Yo creo que todos tenemos muchísimas interrogantes en la cabeza a partir de lo que tú has comentado y mi solidaridad pues, por lo que manifiestas, ¿no? por ser víctima de esa dictadura. Yo trabajo también en la universidad y percibo lo que tú percibes, pero afortunadamente, no sé, he conseguido desarrollar estrategias de supervivencia y quería comunicarlas porque me parecen útiles. Y luego también un interrogante muy importante en torno a la índole de la verdad, porque cuando yo leí hace muchos años la teoría del conocimiento de Leonardo Polo, realmente, bueno, pues mis fundamentos de lo que yo conocía de la metafísica atomista, bueno, se tambalearon en un sentido positivo. O sea, yo me adherí a esa línea que creo que nunca he llegado a comprender con suficiente profundidad. No sé si él mismo comprendía a lo que él apuntaba en sus libros. A ver, no lo digo con ninguna pretensión por mi parte, sino que realmente, bueno, pues en último término, pues la índole de lo que es la verdad con mayúscula, evidentemente es un misterio, se nos escapa. Entonces, a mí me gusta más hablar de logos o de nous y de amor, hablando también en conexión con la línea de Carlos, que de razón, ¿no? O sea, un tema es ¿qué es la verdad? No en sentido religioso, o sea, ¿qué es la verdad? ¿No? En el sentido, no sé, no ético, existencial, trascendente y trascendental, no sé. A mí me ayuda mucho personalmente la dialéctica del mindfulness. O sea, estoy muy interesada desde hace años y se insiste mucho en las meditaciones que se hacen de mindfulness, que yo practico de forma parcial, también practico el cristianismo, pues se insiste mucho en abandonar el plano de las formas, no de lo formal, porque creo que hablar de la verdad como condición de posibilidad del discurso humano, como condición de posibilidad de la existencia, y por lo tanto como una categoría formal y procesual más que contenidos, eso nos ayuda a entendernos.
Y ahí es donde pues, las intervenciones de mis compañeros bueno, encajan perfectamente, ¿no? Tú te comportas, o sea, el plano de la razón práctica que decía Kant, ¿no? Pues ahí estamos todos, o de la ética, aunque en muchos aspectos discrepemos, en otros también hay un común denominador. Entonces, bueno, pues no sé, mis estrategias de supervivencia pues tienen que ver con, por una parte, reconocer el carácter precario de nuestros lenguajes. O sea, estamos categorizando, estamos empleando unos códigos y nuestro interlocutor emplea otros. Entonces vamos a intentar hacer una traducción. O sea, que él sepa traducir a sus categorías lo que yo estoy intentando expresar. Y mis experiencias son muy buenas. O sea, mi experiencia es estar hablando con una persona que defiende el aborto, que es catedrático, y yo voy en sentido contrario, pero empleando sus mismos argumentos, y me dice, pues ¿sabes qué te digo? Que tienes razón. Digo, está hablando usted, ni es mujer ni es madre, yo soy las dos cosas. O sea, entonces, pues le hago que cambie de los códigos, ¿no? El tema de Bertrand Russell, que nos dejaba muy claro, pues, dónde nos estamos moviendo. Y entonces hay una empatía también porque se percibe un afecto, un respeto hacia ese interlocutor. Y luego, bueno, pues que en la tecnología, en la ciencia, o sea, como que una cosa no puede ser una cosa de la contraria, onda y corpúsculo, ¿no? Que se ha hecho referencia también pues a los avances de la física. A ver, es que nuestros conceptos son acotan de forma muy parcial y precaria la realidad. Por lo tanto, claro que puede haber contradicciones y de hecho les hay constantemente. Bueno, en el plano de ser, ahora, ¿cuál es la índole de nuestro acceso al ser? ¿Y cuáles son los grados? Yo tengo compañeros en la facultad de periodismo, yo vengo de filosofía, estudié filosofía, después hice el doctorado en periodismo, ahora estoy en temas de estudios orientales, todo esto me ha enriquecido mucho, también he pasado por un máster de empresa. Entonces, en mi facultad de periodismo, pues muchas veces se dice, no hablemos de relativismo, porque evidentemente es autodisolvente y se absolutiza a sí mismo de una forma autocontradictoria, es un oxímoron, pero de relatividad, bueno, pues ahí está la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, de un acceso gradual de la verdad como un horizonte. Mi director de tesis, Bartolomé, hablaba de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí entramos a acomodación. O sea, a mí no me resulta tan difícil, porque incluso cuando hay encontronazos, que ahora mismo, bueno, he tenido uno importante, encuentro maneras de tender puentes hacia esos interlocutores, en algunos casos adversarios o rivales, y también conjugando no solamente la argumentación racional, sino bueno, pues el plano de la afectividad y de la interrelación a la que ha Carlos constantemente, ¿no? Bueno, pues un poco iba por ahí. Interesante. Creo que, aparte de que pueda ser una estrategia de supervivencia, me parece que es verdad. Yo no lo diría quizá de la misma forma que usted lo ha dicho, pero creo que lo que ha dicho lo suscribo, no sé si en un 90 o 95 o 99%. Vamos a ver. Si a mí alguien me pregunta, ¿usted está incondicionalmente convencido de que algo es verdad? Yo le diría, sí, pero básicamente de tres cosas. Primero, me lo preguntan a mí, de que Dios existe. De que es creador. Tercero, de que es remunerador. Y cuarto, de los 10 mandamientos. A lo mejor podría añadir algún cacho, pero no muchas más. Sí, en relación a las cosas que yo digo o que supuestamente sé o que opino, aproximadamente un 0,01% de lo que yo diría aquí y en cualquier lado lo considero discutible. Y por supuesto, está muy bien discutirlo. A mí me parece que esas cuatro cosas que menciono, bueno, por supuesto en la facultad de filosofía estoy dispuesto a discutir todo, incluido eso. Pero, insisto, es algo que yo tengo por incondicionalmente verdadero, es decir, porque es verdad con independencia de que yo crea en ello. O sea,
incondicional. No es mi verdad, sino que es algo que es una verdad que a mí se me da. Ahora, el resto de las cosas, ¿sí? Como decía nuestro amigo italiano, depende. O sea, afirmar la relatividad del 99,9% de las afirmaciones humanas, sobre todo las afirmaciones de sentido práctico, las afirmaciones que tienen que ver con el bien, con la justicia, con lo correcto, con lo adecuado, con lo útil, etcétera, pues me parece una cosa de puro sentido común. Si un señor dice, pues este señor es altísimo, pues eso es una afirmación que es relativa, porque depende del punto de referencia que tengas. Si lo comparas pues, con un pigmeo, pues a lo mejor efectivamente, pero si lo comparas con las Torres Gemelas, bueno, de ellas, pues entonces el pigmeo es él. Pues es evidente. Normalmente la gente, sobre todo a ciertas edades, como saben muy bien todos ustedes, pues tiende a hacer afirmaciones muy tajantes, muy absolutas. Y claro, el buen burgués sentado en su sillón, pues cuando viene un joven haciendo, pues le dice, muchacho, tranquilo, no te lo tomes tan a pecho, oye, todo es relativo. Esa es una afirmación cargada de sentido común. Porque, insisto, yo no diría todo, diría casi todo. Pero desde luego, de ninguna manera el relativismo, la afirmación de que en las afirmaciones humanas hay un coeficiente de relatividad, por tanto también de falsabilidad. Es una afirmación que suscribiría Aristóteles, que no es ningún relativista, es lo que estamos hablando aquí. Y yo, modestamente, con él. La verdad es que una de las cosas más relativas es el a uno les parece tal, a otros a mí me estoy poniendo nervioso, porque tengo una muy tiempo para la veces se adaptar. Así que ya, bueno, voy a pedir que las dos palabras sean breves, porque esa no es 12 y lo otro. Y es que me gusta el horario. Bueno, a ver, Anita, Ana. Bueno, muchas gracias, porque me ha hecho temblar. Temblor y temblar, ¿no? Porque cuando uno se acerca a lo sagrado, la verdad es lo sagrado, pues tiembla. Y coincide con mi última lectura, una lectura ya de persona jubilada que puede hacer, después de tantas lecturas precipitadas y por exámenes, pues puede hacer con reposo, leyéndola y parándola. Y en este caso el último libro ha sido San Agustín. Y otra vez el temblor y el temblar, ¿no? Porque, ¿qué era San Agustín? Un gran buscador. Y ahí me identifico yo. En mi vida, de cómo él data en sus confesiones, de tropiezos, de noches, de días, de oscuridades, de claridades, de equivocaciones y de topar con algo que tiene sentido. Y siempre es un maestro. Benditos maestros, bendito los que están aquí, ustedes en la tribuna, que enseñan pues a pensar, no necesitamos el otro. Entonces Agustín aquí se nos muestra como a través de los clásicos, Platón, Aristóteles, Sócrates, enuncian verdades que se me plantean hoy a mí. Las mismas preguntas me las sigo haciendo yo hoy a mí. Entonces, quiere decir que, y termino enseguida, mis preguntas son, la vida es un camino, una búsqueda de esa verdad, que existe, pero es una búsqueda y es un paso a paso. Pero también como cristiana,
pues creo en lo dado, en lo regalado, que me acompaña. Entonces, me sigo buscando. No tengo nada que añadir, mucho menos que corregir, porque estoy totalmente de acuerdo. Gracias, gracias. Y por último, José. Bueno, yo no vengo del mundo académico ni nada, ¿no? Bueno, he sido sindicalista de comillas, ¿no? Pero en el tema este del relativismo, en el tema del relativismo, En el tema del relativismo me preocupaba, ¿no? Me preocupaba lo cotidiano, lo semántico, ¿no? Yo defiendo las preguntas no más a las del ciudadano, ¿no? Y me molesta muchísimo y me siento violentado, ¿no? Ahora no se puede hablar, ni se puede discutir ni dialogar, si no hablas de pragmatismo, transversalidad y consenso. Porque yo creo que lo más terrible que he escuchado en mi vida es la negación del sentido común casi. Simplemente el relativismo es esto que estamos escuchando todos los días, que para cualquier cuestión se te pone por delante, que ser transversal, hay que ser pragmático, hay que consensuar. ¿Pero de qué? Porque entonces se pierde la razón, se pierde la discusión, se pierde el debate, se pierde la verdad, ¿no? Nada más. Simplemente como lo conceptual, como lo ves tú, no nada más. Yo quería... Sí, más o menos antes he intentado decir que hay algunas discusiones humanas que tiene mucho sentido despegar de ellas. Cuando se trata, bueno, pues de no sé, pues de pactar una acción común, de ponernos de acuerdo, de repartir un trabajo, pues tiene mucho sentido tratar de entenderse y ponerse de acuerdo, pero desde luego creo que es un sector minimísimo de la conversación humana que por supuesto tiene interés, pero sinceramente creo que no es la más interesante. Pero vamos, no quiero ni mucho menos menospreciar la negociación. Claro que sí. Bueno, pues muchísimo. Dejadme hablar. Mira, yo estoy muy feliz. He tomado 8 páginas de apuntes que salen aquí. Pero qué bien, qué buen nivel tenéis. Qué interesante está. Solamente voy a hacer una pregunta, trasladando lo de Rodrigo, que es la que más me preocupa. Es decir, bueno, los argumentos teóricos convencen más o menos, pero la vida es la que convence. Eso dependerá. Eso dependerá, porque para mí existe una cosa que se llama la razón cálida, que no es solo razón y no es solo vida. Y como estamos tan esquizofrénicamente educados por los griegos en este terreno, pues ellos no conocían la noción de empatía, solo de razón. Entonces la razón separa, a la vez que es necesaria. Lo que más une es el no separar razón y vida. Razón cálida y no razón fría. Siempre, en cualquier discusión, estamos olvidando la calidez de la razón. Por una parte la razón, por otra la vida. ¿Hasta cuándo, Caterina, abusaremos de esta escisión anormal? Aunque sea sociológica e históricamente aceptada. Para mí, no quiero vida que no la puedo iluminar por la razón. Y no quiero razón que no pueda desembocar y dar testimonio en la vida. Entonces, este habla de que va a ser de razón, solo de vida. Todo lo que ha hecho el Instituto Manuel Muriel en casi 40 años ha tenido este deseo en el que seguiremos insistiendo. De conciliar estas dos cosas. Yo creo que es una conciliación, un concilio muy necesario. De todas maneras, a mí me parece, yo, sin corregir lo que he dicho, simplemente matizaría dos cosas. Primero, la palabra empatía es griega. Pero el concepto. El concepto no. Pero el significado
o al menos uno de los elementos semánticos de ese concepto, yo creo que sí se ve claramente en Platón. El amor conoce, eso es de Platón. Pero Platón distinguía entre el logos prosoicos y el logos endiacetos. El amor pertenece solo al logos endiacetos, pero no al logos prosoicos. Eso hablaría. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias. Le damos el toque de la